Casi parece en cada mensaje sobre Apocalipsis que he dicho, este es el pasaje más importante del libro de Apocalipsis. Hoy tengo que decirles que al capítulo 11 de este gran libro, muchos de los más grandes eruditos lo han proclamado como indudablemente uno de los más difíciles de todo el libro. Dan Alford, que ha escrito voluminosamente sobre las escrituras del Nuevo Testamento, dice que este capítulo es muy difícil de estudiar. Otro escritor ha dicho que este es el capítulo crucial en la interpretación del Nuevo Testamento. Dice que si uno puede interpretar este capítulo, entonces puede interpretar cualquier capítulo. Entiendo que algunas de las razones para las dificultades puedan estar en los mismos versículos, pero a mí me parece que hay 3 presuposiciones esenciales básicas que hacen comprensible este pasaje. La primera es que este es un pasaje esencialmente judío. Noten al leer las referencias a la ciudad santa, el templo, el mobiliario del templo. No estamos hablando aquí en cuanto a la iglesia. Estamos hablando de un tiempo en el futuro cuando los judíos volverán a estar en el centro del plan de Dios. Lo segundo que hay que tener en mente es que es un capítulo profético. No hay que entender esto históricamente. Cuando Juan escribió este capítulo no existía ningún templo. El templo que existía antes de que se escribiera esto ya había sido destruido. Este capítulo entero es una expectación de un tiempo en el futuro. No tiene nada que ver con algo que haya pasado anteriormente. En tercer lugar, tenemos que darnos cuenta al llegar a este capítulo que hay que entenderlo de una manera literal. Nos metemos en grandes problemas cuando tratamos de hacer símbolos de cosas que no necesitan ser simbólicas o cuando tratamos de alegorizar cosas que no tienen que ser alegorizadas. Déjenme decirles desde el mismo principio que la gran ciudad es la gran ciudad de Jerusalén. Los periodos de tiempo son periodos reales de días y meses. Los 2 testigos son personas reales. El terremoto es real. Los 7,000 hombres que mueren en el terremoto son 7,000 personas reales y la muerte, resurrección y ascensión de los 2 testigos son eventos reales. Si empezamos ahí y aceptamos todas estas cosas literalmente, no tendremos problemas con este capítulo. Hay una secuencia de tiempo que se nos da al principio del capítulo que es muy importante. La división de capítulos en realidad no debería estar en este punto. A veces, la división de capítulos en la Biblia interfiere. Las divisiones de los capítulos no son inspiradas. Los hombres las pusieron ahí. Están ahí para nuestra conveniencia, para dividir el material. Pero noten que el capítulo 11 empieza con la palabra entonces. Esto es una continuación de todo lo que ha sucedido en el capítulo 10. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero al patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que Apocalipsis 11 es una continuación del capítulo 10, sin ninguna interrupción seria en el pensamiento. Es todavía una parte del interludio y esto tiene lugar entre la 6ª y la 7ª trompeta. Estos 2 versículos introductorios que acabamos de leer, los versículos 1 y 2, nos dan el lugar de los eventos que van a seguir. Aquí hay una referencia al templo, un templo que debe ser medido. Si ustedes conocen la Biblia, si han estudiado la historia del Nuevo Testamento, saben que hay 5 templos básicamente. Algunos están en el Antiguo Testamento. Primero, existe el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Después existió el templo que fue reconstruido por Zorobabel, cuando regresó con los cautivos de Babilonia durante el tiempo de Daniel. Ese templo fue profanado por un hombre llamado Antíoco Epífanes en el año 168 a.C. Este hombre en realidad entró al templo y sacrificó una marrana hembra en el altar, e hizo a los sacerdotes tragarse esa carne. Esa fue una manera terrible de profanar el templo. Luego el templo fue destruido.
Después de eso, Herodes construyó un templo. El templo de Herodes fue construido con esplendor y fue destruido en el año 70 después de Cristo por el gran romano Tito y sus ejércitos. Esos son todos los templos de la historia. Hay todavía 2 más que serán construidos. Hay lo que llamamos el templo de la tribulación, que es el próximo templo que será construido, y luego tenemos el templo milenial del que Ezequiel habla en su profecía. El templo que se menciona en Apocalipsis 11, en los primeros 2 versículos, es el templo que será construido por los israelitas cuando vuelvan a reunirse como nación, como están reuniéndose en la actualidad. Debo decir que hay muchos malos entendidos en cuanto a lo que tiene lugar en Palestina en estos días. Oigo a cristianos hablando de lo maravilloso que es que los judíos hayan regresado a su tierra natal creyendo. Pero no han regresado creyendo. No es un movimiento espiritual en ningún sentido. Es un movimiento sionista. Van a regresar. Y si quieren leer la historia de su persecución, no tendrán problemas para descubrir por qué han hallado refugio en su propia nación. Pero no se trata de un movimiento espiritual. Incluso cuando se construya este templo durante la tribulación, no se trata realmente de un movimiento espiritual de parte de los judíos. Se nos dice que en este templo que se construirá durante el periodo de la tribulación, el anticristo va a establecer su cuartel general. Abran la Biblia en 2 Tesalonicenses 2 y permítanme mostrarles algo. Posiblemente lo hayan leído muchas veces, pero me pregunto si alguna vez lo habrán notado en su contexto apropiado. 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 leemos: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el hijo de perdición? El anticristo. ¿Qué templo es este? Es el templo que los judíos van a reconstruir en Jerusalén. Respecto a este templo, también es importante que el anticristo vaya a romper su pacto con los judíos. Recordarán, si nos han acompañado en este estudio, que al principio de la tribulación, a fin de hacer una alianza con los judíos, el anticristo va a hacer un pacto con estos y se les va a decir: escuchen, ustedes tienen que adorar de la manera que ustedes adoran. Yo les voy a ayudar. Vamos a construir un templo y podrán volver a realizar sus sacrificios y ofrendas judías. Así podrán venir al templo. Yo les voy a ayudar. Voy a hacer eso posible para ustedes. Pero a mediados de la tribulación, cuando hayan pasado 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto y va a hacer lo que Antíoco Epífanes hizo siglos atrás. Va a profanar ese templo. Se llama la abominación desoladora. Va a entrar y suspender todos los sacrificios judíos y va a convertir el templo de la tribulación para sí mismo y va a levantar una imagen de la bestia en el templo y van a adorar ídolos ahí. Lo más profanador que un judío puede jamás imaginar es la adoración de un ídolo en el templo santo. Al empezar el capítulo 11, a Juan se le pide que actúe según la revelación de Dios. Se le pide que tome una vara para medir y se le dice que debe medir el templo de Jerusalén. Cosa extraña. Recuerden que Juan ahora participa en la revelación, está llevándola a la práctica. Recuerden en el capítulo pasado que se le dijo que tomara el librito que el ángel tenía en la mano y que se lo comiera. Ahora en esta parte de la revelación se le pide que tome una caña, una vara de medir y mida el templo. Esto no es para que Dios pueda saber el largo y el ancho del templo. No tiene nada que ver con validar las dimensiones del templo. Fue una instrucción que va junto con el juicio. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cada vez que se lee la palabra caña o vara, siempre es para ejecutar juicio contra alguien. Siempre tiene que ver con el juicio. Lo que Dios le está diciendo a Juan en este pasaje es esto: quiero que midas el templo. En esencia, estoy diciéndote en esta sección entera que todo este universo del templo judío y todo lo que hay ahí va a ser juzgado. Quiero que lo midas para juicio. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en donde el medir algo es un simbolismo o una manera de referirse al juicio. Así que lo que Dios le está diciendo a Juan es esto: este lugar judío va a ser juzgado. Esta celebración judía va a ser juzgada.
Toda esta experiencia al principio del capítulo pone el escenario y el ambiente para lo que va a seguir, para lo que va a suceder en los próximos versículos. Noten, al llegar al versículo 3, que a Juan se le ha dicho que mida el templo para juicio. Ahora Dios va a darle en el versículo 3 esta profecía referente a los 2 testigos. Debo decirles que esta es una de las profecías más fascinantes que he leído hasta este punto, y he concebido toda una fantasía para figurarme cómo será todo eso. Quiero llevarlos conmigo por todo ese escenario de lo que va a suceder. Permítanme indicarles el calendario. Hay mucho debate en cuanto al punto en que estos 2 testigos aparecen en el periodo de la tribulación. 2 veces en este pasaje hay una referencia a 42 meses, y después tenemos el mismo periodo traducido a días. ¿Pertenece la profecía de los 2 testigos a la primera mitad de la tribulación o pertenece a la segunda mitad? No voy a ser dogmático en cuanto a esto, pero pienso que lo que la Escritura enseña es esto: que tan pronto como la tribulación empieza y se hace el pacto con el pueblo judío, estos 2 testigos empiezan a predicar el Evangelio por todas partes, por todo el mundo, al pueblo judío como testigos de Dios para ellos. Muchos me preguntan, ¿cómo van a ser salvadas las personas de la tribulación si la iglesia ya se ha ido y el Espíritu Santo no está aquí? Pues bien, estos 2 testigos van a venir y predicar, y cuando entendemos el mensaje que predican y todos los milagros que acompaña eso, no hay ningún problema en entender cómo las personas serán salvadas. A decir verdad, algunos comentaristas piensan que los 2 testigos son los medios por los cuales son sellados los 144,000 predicadores de justicia, así que deben tener buen número de seguidores que se reúnen para oírlos predicar. Luego, en el versículo 3, leemos de estos 2 testigos: «Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio». La argumentación en cuanto a los 2 testigos gira alrededor de 5 cosas que voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, quiero recordarles que son personas. Estos 2 testigos son personas. No son el Antiguo y el Nuevo Testamento, según leí en algún comentario. No son la ley y los profetas. Son personas reales a quienes se oye, a quienes se puede echar mano y aborrecer, y cuyos cadáveres quedarán en la calle por 3 días y medio después de que los hayan matado. Se ve a estos testigos vistiendo cilicio, que en las Escrituras consistentemente se presenta como una expresión externa de aflicción y arrepentimiento. Por ejemplo, Jacob se vistió de cilicio cuando se enteró lo que le había pasado a su hijo José. ¿Lo recuerdan? David se vistió de cilicio cuando oyó del prematuro asesinato de Abner. A estos 2 testigos en este pasaje se les llama los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, en el versículo 4. Quisiera tener tiempo en esta ocasión para abrir el libro de Zacarías y darles un bosquejo en detalle de esa profecía. Un cuidadoso estudio del contenido de Zacarías indica que en esa profecía también iba a haber 2 testigos, Josué y Zorobabel. Y Dios usa el candelero y el olivo como un cuadro de ellos. El candelero que ardía brillantemente y el árbol de olivo que producía el aceite que se quemaba en el candelero. Es un cuadro del hecho de que estos 2 testigos brillan en las tinieblas del periodo de la tribulación y que van a tener como combustible el aceite santo del Espíritu de Dios, y que van a ser un testimonio brillante, refulgente para toda persona. Son personas. Es increíble lo que los comentaristas han tratado de hacer para quitarles a estos testigos sus personalidades. Son personas, individuos. Pienso que sé quiénes son. Por lo menos, me parece que sé quiénes son. No solo son personas, son profetas. La Biblia dice que ellos profetizan. Según leemos en el versículo 3, en el versículo 6 leemos: en los días de su profecía, y en el versículo 10 leemos: estos 2 profetas. La palabra profecía aquí no necesariamente significa predecir el futuro, sino que eso es solamente una parte. Van a ser predicadores, que predican el infierno, fuego y azufre. Un comentarista ha dicho: 2 Jesuses desatados que le dicen a todo el mundo lo que va a suceder. Es interesante que hay 2 testigos. El Antiguo Testamento dice en Deuteronomio 17:6:
Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. A menudo Dios usó 2 para establecer un asunto. No pude evitar notar al estudiar esto que hubo 2 ángeles que testificaron en la resurrección del Señor Jesucristo. Hubo 2 varones vestidos de blanco que testificaron de su ascensión. A menudo Dios envió a los hombres de 2 en 2. ¿Han pensado alguna vez en esto? Simplemente piensen en las ocasiones en la Biblia: Josué y Caleb, Moisés y Aarón, Zorobabel y Josué, Pedro y Juan, Pablo y Silas, Timoteo y Tito. Y cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió, ¿cómo? De 2 en 2. Y cuando envió a los 70, ¿cómo los envió? De 2 en 2. Dios tiene una preferencia por esto, de 2 en 2. Ahora tiene 2 testigos en la tribulación. La cuestión que ha desatado debate entre los que estudian la profecía por años gira alrededor de quiénes son estos 2 testigos. La mayoría de los que han estudiado esto y han leído la Biblia piensan que uno de los testigos es el profeta Elías reencarnado. Pienso que eso es verdad. Permítanme decirles por qué. En primer lugar, busquen el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Ahí tenemos una profecía que, a mi juicio, se está cumpliendo aquí justo en el capítulo 11 de Apocalipsis. En la última parte del Antiguo Testamento, antes de los 400 años de silencio, hay una profecía en el capítulo 3, 1:3, que luego se repite en el capítulo 4. Escuchen con atención. Por un lado, el profeta Malaquías predice que Elías vendría antes de la segunda venida para preparar el camino del Mesías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahora, pasen a los versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Así que esta profecía de que Elías va a venir de nuevo antes de que Jesús vuelva, se está cumpliendo aquí, en el capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando mis hijos eran pequeños, yo participaba en las actividades de las escuelas primarias y una vez ayudé a celebrar la Pascua. Uno de mis hijos me dijo que se suponía que yo debía asistir y ser parte de la celebración. Cuando llegué descubrí que se suponía que era yo quien debía celebrarla. Así que tuve que hacer una investigación rápida e instantánea para poder recordar lo que se celebra durante la Pascua. Como recordarán, en la Pascua los judíos preparan la mesa y ¿saben cómo la llaman? La copa de Elías. ¿Por qué lo hacen así? Porque todo judío ortodoxo conoce esta profecía. Todo judío sabe que antes de que venga el Mesías, Elías debe venir primero. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista predicaba en el Nuevo Testamento? Muchos pensaron que Juan el Bautista era Elías. ¿Por qué? ¿Cuál era su mensaje? Preparen el camino del Señor. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos pensaban que Juan el Bautista cumplía la profecía de Malaquías 3, pero eso no era posible. ¿Saben por qué? Hubo un grupo de judíos en el capítulo 1 de Juan que fueron a hacerle al Bautista algunas preguntas y le dijeron: Juan, ¿eres tú Elías? Y él dijo: no. Eso lo resuelve. Él no es Elías. Elías va a volver en la tribulación y pienso que uno de estos testigos es Elías, que vuelve para preparar el camino al Señor. Esa es una de las razones. Permítanme darles la segunda razón. Escuchen con atención. En segundo lugar, Elías no experimentó la muerte. ¿No es eso verdad? Según nos dice Segunda de Reyes 2:9-11, Elías subió al cielo en un torbellino de fuego y por consiguiente puede volver y morir porque todavía no ha muerto, ¿verdad?
está señalado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Sé que esto es débil. No todo mundo va a morir tampoco, ¿verdad? Algunos de nosotros vamos a ir al cielo sin morir. Espero ser uno de ellos. Una tercera razón que me hace pensar que Elías es uno de los testigos es que él usa en la tribulación la misma señal que usó cuando era profeta. Leemos esto en Primera de Reyes 17:1 y Apocalipsis 11:6. ¿Qué se nos dice en el capítulo 11 que él hizo? Tiene el poder de hacer que la lluvia deje de caer. Detuvo la lluvia. ¿Cómo se le conoce a Elías en su profecía en el Antiguo Testamento? Logró que Acab se enojara contra él porque él detuvo la lluvia por 3 años y medio. Va a hacer lo mismo de nuevo en la tribulación. La cuarta razón por la que pienso que es Elías es que el periodo de sequía en los días de Elías, según leemos en Primera de Reyes 17:1, duró el mismo tiempo que el tiempo de ministerio de los testigos aquí en Apocalipsis 11. ¿Cuánto tiempo fue eso? 3 años y medio, 42 meses. Pueden calcular los días, si lo quieren. En quinto lugar, ¿ha aparecido Elías otra vez después de que murió? ¿No apareció ya una vez? ¿Quién estaba en el monte de la transfiguración, según leemos en Mateo 17:3, cuando nuestro Señor se transfiguró? ¿Quién era? Elías. ¿Y quién más? Ese es el segundo testigo. No todos concuerdan con esto, pero eso es lo que yo opino. Hay un acuerdo general entre la mayoría de eruditos de que el primer testigo es Elías, pero algunos piensan que el otro testigo es Enoc. Enoc es uno de los hombres del Antiguo Testamento que no tuvo que morir. Por ejemplo, tengo una cita en cuanto a Enoc. Ahora, respecto a los dos testigos, me inclino a convenir con los que lo identifican con Enoc. Primero, Enoc, que vivió antes del diluvio, fue traspuesto sin ver muerte. Génesis 5:24. 2. En tanto que Cristo es la única persona que jamás se vistió de inmortalidad. Primera de Timoteos 6:16. Y Enoc, como Elías, fue traspuesto sin experimentar inmortalidad. Ambos deben regresar para morir. 3. Como Elías, Enoc fue un profeta de juicio. Judas 14:15. Y esto es consistente con el ministerio de los dos testigos que profetizan juicio. Pienso que no se trata de Enoc, porque no puedo imaginarme cuál sería su ministerio en la tribulación en conjunción con Elías. Pero no voy a discutir eso. Voy a decirles por qué tengo la razón. A mi juicio, Moisés es el otro testigo. En primer lugar, Moisés y Elías ya habían estado juntos una vez en el monte de la transfiguración, así que habían aprendido cómo trabajar juntos. Mateo 17:3. En segundo lugar, Moisés hizo la segunda mitad de los milagros de los cuales Elías hizo la primera mitad. Miren en la Biblia, en el capítulo 11 de Apocalipsis y el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ese es Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es Moisés. Así que se tiene a Elías haciendo una parte y a Moisés haciendo la otra parte. Es interesante. Observen con atención. En tercer lugar, Moisés murió. ¿Qué? ¿Dónde lo sepultaron? Hay un misterio respecto al entierro del cadáver de Moisés. Dios preservó el cuerpo de Moisés para poder restaurarlo. En Deuteronomio 34:5-6 hallarán esto. Yo siempre había pensado que la razón por la que Dios no le dijo a nadie dónde sepultó a Moisés era para que los judíos no levantaran una catedral ahí, como lo habían hecho tan maravillosamente con otras tumbas. ¿Pueden imaginarse cómo? Si supieran dónde fue enterrado Moisés, ¿pueden imaginarse lo que los judíos harían con eso? Adorarían ese lugar como capilla. En cuarto lugar, Satanás contendió con Miguel por el cuerpo de Moisés, como Judas nos dice. Pero pienso que hay una mejor razón. A decir verdad, si quieren un debate interesante, busquen Judas 9. No me pregunten qué capítulo, porque solamente hay uno. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Ahora bien, ¿por qué el arcángel Miguel y el diablo estaban discutiendo en cuanto al cuerpo de Moisés? ¿Por qué tenían que preocuparse por el cadáver de Moisés? Pues bien, pienso que Dios estaba conservando el cuerpo de Moisés en suspenso para su reaparición, y el diablo pensaba que podría estropear el programa y que él y Miguel podrían acabarlo. Así que tenían un debate. Ustedes dicen: ¿no es eso una locura? No, no es una locura. Yo no soy el único loco que piensa eso. Hay muchos que piensan lo mismo. Todo esto tiene que ver con Moisés y lo que Dios tenía planeado para él en el futuro. Miguel y el diablo estaban debatiendo todo esto y discutiendo al respecto. En quinto lugar, Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Por supuesto, cuando se piensa en el Antiguo Testamento dando testimonio, y recuerden ahora, por favor, recuerden con cuidado, ¿qué clase de periodo es el que estamos considerando en esta ocasión? Es judío. La iglesia ya se ha ido. No tiene nada que ver con la era de la gracia. Estamos de nuevo bajo la ley del Antiguo Testamento en esencia. Estamos tratando con la economía judía. ¿Qué entendían los judíos? Entendían la ley y los profetas. Moisés era la ley y Elías es el profeta. Así que estos dos testigos vienen. Ahora, por favor, entiéndanme. Les he hablado un poco en cuanto a estos profetas y en cierto sentido en broma. No es posible demostrar concluyentemente quiénes son. Son dos testigos fuertes. A mí me parece que hay buena razón para creer que son Elías y Moisés reencarnados en ese momento en particular, pero aunque no sean Elías y Moisés, serán muy parecidos a Elías y a Moisés y tendrán la misma clase de ministerio. Son personas, son profetas. Ahora noten, en tercer lugar, que son poderosos. La Biblia dice que Dios les da poder increíble. Recuerden, ahora que van a salir y predicar el Evangelio, y las personas a quienes predican son gente hostil. La corrupción del día es abrumadora. Lo último que alguien esos días quiere escuchar es a un predicador fundamentalista que predica fuego y azufre. Así que para lograrlo tienen que contar con un poder sobrenatural, si es que de alguna manera lograrán pasar más allá del primer día de la predicación. Hallamos eso en los versículos 3, 5 y 6. Permítanme decirles algo en cuanto al poder de su predicación. Me gusta pensar en estos personajes y en lo que van a predicar. No puedo decirles todo lo que tendrán en su agenda, pero sí quisiera sugerir que vendrán a la escena vestidos de cilicio, día tras día, conforme la palabra se riega y se esparce mediante la prensa y la televisión y la radio y todo lo demás. Van a estar en las primeras planas de los periódicos principales porque van a crear todo un revuelo. El entusiasmo crecerá conforme se genera el odio por estos dos personajes. Van a predicar. ¿Y qué es lo que van a predicar? Pienso en primer lugar que van a predicar diciendo que el Señor Jesucristo, que ha sido rechazado, es el Señor de toda la tierra. Dirán, como lo dijo Elías en la antigüedad, apareciéndose de repente en la corte de Acab: «Vive Jehová, el Dios de Israel, ante quien estoy, que no habrá ni rocío ni lluvia por estos años, sino por mi palabra». Estos testigos van a estar frente a las personas que están a cargo y van a decirles: «Digo que no va a haber lluvia sino cuando yo diga que llueva». La primera vez que los oigan decir esto dirán: «Saquen de aquí a este loco». Pero luego, cuando no llueva por unos cuantos días en la tierra seca y árida de Palestina, dirán: «Vayan y busquen a ese tipo que estaba aquí. Quiero hablar con él». En segundo lugar, testifican sin rodeos de la maldad humana y no van a tener miedo. Van a decírselo directamente cara a cara. Probablemente ustedes piensan que de cuando en cuando yo me dejo llevar por el mensaje y que soy una especie de predicador de juicio. No pienso que lo soy. Pero quiero decirles algo. No soy nada comparado a estos personajes. Yo trato de hablar con amor y con gracia y bondad. Esta es la edad de la gracia. Pero estos personajes no ejercen nada de gracia. Se acercarán a las personas, les pondrán el dedo en la nariz y les dirán lo terriblemente pillos que son. Les dirán lo corruptos y pecadores e inmundos que son.
La mayoría de estas personas no van a pensar que eso sea algo grandioso. Van a generar una hostilidad increíble contra su predicación. Estos profetas les dirán a estas personas cara a cara lo malo que realmente son. En tercer lugar, van a testificar respecto al carácter de los juicios. Van a levantarse y predicar y decir: ¿saben de todas estas cosas que han sucedido en la tribulación? Dios es responsable por eso. Y amigos, si piensan que lo que han visto es malo, esperen. Él apenas está en calentamiento. En cuarto lugar, van a decir algo como esto: ¿saben? Hay un hombre que dice que tiene el poder. Esta es la tercera bestia de Apocalipsis 13. Y no sabemos exactamente dónde está en toda esta situación. Pero van a predicar contra él, que es una de las razones por las que la bestia finalmente viene y los atrapa. Van a decir: es un farsante, no lo escuchen. En quinto lugar, esto va a enfurecer a los judíos. Puedo imaginármelo. Van a estar fuera del templo y van a decir: ¿ustedes piensan que son religiosos? ¿Saben lo que tiene lugar en ese templo? Es puro paganismo descarado. El templo no debería haber sido construido para empezar. No fue construido para Jehová Dios. Fue construido como una capilla a su propia herencia nacional. Lo que están haciendo ahí no es religioso, es judaísmo falso. Es paganismo en su forma más cruda. Amigos míos, los judíos ni van a caber dentro de su pellejo por su cólera. Ese testimonio va a hacer que salga a la luz la perversidad de los hombres y ellos van a hacer todo lo que les sea posible para destruir a estos dos personajes. Pero no podrán, porque Dios los puso ahí. Observen, ya les he hablado del poder de su predicación. Ahora quiero que sepan del poder de las plagas. Cuando alguien viene y dice: ya estoy cansado de oírlos predicar, no sé si va a suceder así, pero puedo imaginármelo. Los van a desaparecer. Ustedes dicen: Jeremías, ¿de dónde saca eso? Miren el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Si se habla de mal aliento, este es. Dice: si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Nadie puede ponerles un dedo encima. No sé si exactamente esto sucederá así. No sé cuán realista es creer que ellos matarán a sus enemigos con fuego que sale de su boca, pero eso es lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que cuando la gente venga para tratar de hacerles daño, ellos serán protegidos contra cualquier ataque hacia su persona. No solo podrán protegerse, sino que podrán evitar que les suceda algo que Dios no quiera que les suceda. Además, hay otro paralelo interesante entre Elías en el Antiguo Testamento y Elías aquí. Escuchen con cuidado. Tengo que relatarles la historia porque no tenemos tiempo para leerla. ¿Recuerdan la historia en el Antiguo Testamento cuando Ocosías, rey de Samaria, estaba muriéndose y envió mensajeros para preguntarle a Belcebú, dios de Crón, si se recuperaría o no? Pero el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: escucha, este rey ha ido a consultar con un diablo y debes interceptarlo. Así que Elías fue para encontrarse con los mensajeros y les confrontó por su paganismo. Les dijo también que Ocosías no se recuperaría de su enfermedad. Cuando Ocosías oyó que Elías había interceptado a sus mensajeros y que no les iba a dejar que fueran para saber lo que él quería saber, envió a un capitán de sus ejércitos con 50 hombres para que trajera a Elías. La respuesta de Elías cuando vio a los 50 hombres que venían: y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Tal como lo oyen, ahí quedaron. La palabra le llegó al rey Ocosías y el necio rey envió otros 50 hombres y a otro capitán. Ellos llegaron a Elías y cuando llegaron a éste, eliminó a 50 y un hombre más. Finalmente, cuando vinieron la tercera vez, Elías fue a ver al rey. Pero, ¿cómo suena eso? Eso es exactamente lo que va a suceder en la tribulación cuando vengan por Elías. No sé exactamente cómo va a suceder, pero él simplemente va a acabarlos con fuego. No solo van a tener poder sobre la muerte, sino que la Biblia dice que van a tener poder sobre la sequía. Van a poder controlar la lluvia tal como Elías lo hizo. Además, en tercer lugar,
tendrán poder sobre la enfermedad, harán que sobre la tierra caiga toda clase de plagas. Así que son personas, son profetas y son poderosos. Ahora noten, en cuarto lugar, que son perseguidos. Vemos la persecución de estos dos testigos en los versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora quiero que noten, en primer lugar, la muerte de los dos testigos. La bestia que sale del abismo matará a los dos testigos. Esta es la primera de 36 referencias a la bestia en el libro de Apocalipsis. El asesinato de los testigos, al parecer, será el primer gran acto que la bestia realizará a fin de lograr que el pueblo le siga. ¿Piensan que eso le dará popularidad? Si elimina a los dos testigos, va a ser un héroe de la noche a la mañana. Por cierto, Satanás tiene 2 hombres tal como Dios tiene 2 hombres. Dios tiene 2 testigos, y Satanás tiene a la bestia y al falso profeta. Así que tenemos 2 contra 2 aquí. Y a la bestia ahora se le va a dar la oportunidad de matar a los 2 testigos. Quiero que noten una maravillosa verdad aquí. Lo he mencionado antes, pero nunca me di cuenta de en qué punto estaba esto en la Biblia. Lo creía, pero no sabía de dónde había venido. Noten que dice que estos que vienen para matarlos no pueden matarlos mientras ellos no hayan terminado su testimonio. Versículo 7. ¿No es esto un pensamiento interesante? Recuerdo lo que decía cuando llegué a esta iglesia y empezaba a alzar el vuelo y solía ser un poco paranoico, no tanto por mi propia seguridad, sino que me ponía a pensar lo que sucedería si algo me sucedía a mí. ¿Qué le sucedería a mi familia y todo eso? Puedo recordar que leí en alguna parte estas palabras: el hombre de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, es inmortal hasta que Dios haya terminado con él. ¿No se ilustra eso aquí? Dios les dio a estos 2 hombres 42 meses, y cuando Él haya terminado con su testimonio, y solo entonces podrán atacarlos y podrán matarlos. Dios no va a permitir que se mate a estos 2 testigos mientras Él no diga la palabra. Entonces la bestia del abismo hace guerra contra ellos y los mata. Ahora sucede algo muy interesante. Después de la muerte de los testigos tenemos la exhibición de sus cadáveres. Dice aquí que sus cadáveres serán puestos en exhibición del público en la ciudad de Jerusalén y que se los dejará ahí por 3 días y medio. Según la ley y costumbres judías, eso es lo más obsceno que jamás se puede hacer. El judío entiende que la persona que es matada o muere debe ser enterrada el mismo día de su muerte, a menos que se le embalsame para el velorio. Pero en tiempos del Antiguo Testamento y en esa nación árida, cuando la persona moría, la enterraban el mismo día. Incluso al peor de los criminales en la economía judía se le daba un entierro con alguna dignidad, como vemos en Deuteronomio 21, 22, 23. Pero estos 2 hombres han despertado tanto odio que cuando la bestia finalmente los mata, llevan sus cadáveres al centro de la ciudad y los dejan en las calles exhibiéndose por 3 días y medio, bajo el ardiente sol y con todas las cámaras de televisión nacional e internacional fijas en ellos. Periódicamente las televisoras interrumpirán sus programas. Ahora los llevamos a Jerusalén para darles las últimas noticias sobre los 2 testigos. Todavía está ahí, todavía las calles. 6. Que ha escrito un maravilloso comentario sobre el libro de Apocalipsis, dice: la exhibición de sus cadáveres habla de la más terrible maldad. Muestra a la vez lo diabólico con intensidad insólita en las personas y lo terrible de la eficiencia de los testigos para provocar el aborrecimiento y resentimiento tan monstruoso e implacable que no se aplacó con su muerte, sino que siguió ardiendo, desfogándose sobre sus restos inmóviles después de que murieron.
La gente pasará a su lado, alegrándose. La Biblia dice en el versículo 9, «Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados». Los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Hace unos 100 años la gente se solía reír de esta profecía. Solían burlarse de ella y decir, «Ni en sueños. Esto no puede suceder. No hay manera en que todo el mundo pueda ver a estos 2 hombres yaciendo en la calle, pueblos, lenguas y naciones». Pero sabemos cómo puede esto suceder debido a la tecnología de satélites, y un evento puede tener lugar en nuestra nación y se le ve por todo el mundo. No es retransmisión, sino transmisión simultánea. En mi opinión, con toda esa tecnología de satélites, todo esto se podrá ver en vivo y en directo por todo el mundo. Toda persona podrá encender su televisor en cierto momento dado, y especialmente los canales de noticias, y se podrá tener las noticias al minuto respecto a estos 2 hombres que yacen en la calle. Todos los verán. Noten no solo la muerte de los testigos y la exhibición de sus cuerpos, sino también el deleite de sus enemigos. Como si la exhibición de sus cadáveres no fuera ya suficiente, los moradores de la tierra convertirán su muerte en una fiesta. Será como Navidad, puesto que se enviarán regalos unos a otros y celebrarán el fin de estos predicadores que los atormentaban. Noten lo que dice la Biblia, versículo 10. «Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra». En cierta ocasión, un predicador amigo mío preparó una tarjeta de Navidad con este versículo. No es broma. Preparó una tarjeta de Navidad con este versículo impreso en ella. Pero no se trata de una fiesta de Navidad. Es una fiesta para celebrar la muerte de los 2 testigos, pero suena como Navidad, ¿verdad? Lo celebran y se dan regalos unos a otros. Están tan emocionados que alguien finalmente pudo librarse de los 2 némesis que los estaban enloqueciendo con su predicación. Un escritor dice, «Ahora viene la revelación real del corazón del hombre, júbilo, júbilo horrendo, malsano, inhumano, infernal, espantosamente cruel, deleite absoluto e ilimitado. Los periódicos dedicarán toda la primera plana al júbilo. Se harán excursiones a Jerusalén para ver los cadáveres insepultos de estos profetas de Dios. Pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Lo que sigue es una celebración regular de Navidad infernal». Así será. Leí que cuando las autoridades religiosas quemaron a Juan Hus en la estaca, en Constancia, la noche en que lo quemaron hicieron una fiesta para celebrar su muerte. Es difícil creer cómo hombres justos enfurecidos se pueden convertir en hombres injustos. Pero cuando un predicador predica la verdad acerca del juicio, enfurece tanto a las personas que finalmente cuando lo matan, se regocijan como si hubiera llegado Navidad. Pues bien, son personas, son profetas, son poderosos y son perseguidos. Pero quiero que noten cómo, y en quinto lugar, estos testigos son preservados. ¿Cómo quisiera poder recrear toda esta escena? Noten lo que dice el versículo 11. «Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron». No sé quién será el locutor que estará cubriendo esto en Jerusalén, pero me imagino que dirá, «Estoy aquí a poca distancia de estos 2 cadáveres que han estado en las calles por 3 días y medio, están levantándose». ¿Pueden imaginarse eso? Ustedes dicen, «Pastor, ¿por qué han estado ahí por 3 días y medio?» Para certificar su muerte. No va a haber ninguna confusión de que simplemente se han desmayado y recuperaron el sentido. Están muertos, ya están descomponiéndose. Entonces, de repente, mientras las excursiones están yendo y viniendo por la ciudad, alguien pasa al lado de estos 2 hombres y los cadáveres empiezan a moverse y agitarse y luego se ponen de pie. Eso llamaría la atención, ¿verdad? Primero, son resucitados.
Cuando estos dos personajes son vueltos a la vida, el mundo entero lo presenciará. Va a estar en televisión por satélite. Boletín de última hora desde Jerusalén. Interrumpimos este programa para darles una noticia especial. El temor y horror que esto causará es difícil de describir. La bestia no podrá duplicar este milagro, ni podrá explicar cómo son llevados al cielo. No solamente que son resucitados, sino que también dice que son llevados al cielo. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Cuando se ponen de pie, se oye una voz desde el cielo que dice: suban acá. Y el texto dice que la nube vino y los llevó. En el texto original no dice precisamente una nube, sino la nube. ¿Cuál es la nube? Es la misma nube que está sobre el remanente y en el vestido del Señor cuando Él está con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Dios envía su nube para que se lleve a estos dos testigos al cielo. Todo mundo está viéndolo. Está en televisión. Casi puedo oír a Elías. ¿No había sucedido esto ya antes? Es exactamente lo que le sucedió a él cuando subió al cielo en un carro de fuego. Esta vez va a subir en una nube de gloria, Shekinah. Luego tenemos la venganza. Inmediatamente después de eso, la Biblia dice que en la misma hora cuando esto suceda, como si eso no fuera suficiente, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto es un terremoto literal como parte del juicio de Dios sobre la tierra, y la Biblia dice que resulta en que una 10ª parte de la ciudad es destruida.